Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy continuaremos con nuestras clases y para ello comenzaremos con el versículo de esta unidad, que dice en Génesis 1:25, e hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastraba sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Asimismo, veremos el versículo Génesis 1:12, y produjo en la tierra vegetación, hierba que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Continuando con el tema 2 de la unidad 2, tenemos como título Taxonomía de los seres vivos. Un dato muy importante señala que cada año descubren unas 20.000 especies nuevas de plantas y animales en todo el mundo. Por eso tenemos como este tema la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Vamos a decir, y vemos en nuestras pantallas, que es una ciencia que tiene como objeto ordenar, describir, clasificar a todos los seres vivos. Por eso se dice también que la taxonomía es el arte de ordenar a todos los seres vivos, ya que como vemos, existen una cantidad de seres vivos que son semejantes y para clasificarlos nosotros necesitamos de esta ciencia que es la taxonomía. Ya conociendo lo que es la taxonomía, ahora veremos las categorías taxonómicas. Dentro de las categorías taxonómicas existe el dominio. ¿Qué es el dominio? Es una categoría taxonómica donde separa a los seres vivos de acuerdo a las características celulares, ya sea esta lo separa en el dominio Archaea, en el dominio Bacteria y en el dominio Eucaria. También otra de las categorías es el reino. Esta categoría divide a los seres vivos de acuerdo también a las células, ya sean estas eucariotas o procariotas, a las características nutricionales, cómo éstas se alimentan, y también a las características reproductivas, agrupándolas en 5 reinos: Plantae, Animalia, Fungi, Protista y Monera. Otra de las categorías es Filium y división, que agrupa a los seres vivos según el sistema de organización. Se utiliza lo que es Filium para animales y protozoarios. Y división se va a utilizar para las bacterias, las algas, los hongos y las plantas. Por ejemplo, en el Filium Chordata se encuentran los animales vertebrados, los cuales tienen un similar sistema nervioso, caracterizado por la presencia de una cuerda dorsal o notocorda. Luego, tenemos otra categoría, que es clase, que agrupa a los seres vivos de acuerdo a las semejanzas mayores que existen entre ellos. Por ejemplo, en el Filium Chordata existen organismos que poseen estructuras similares, como las glándulas mamarias, y estas están agrupadas en clases Mammalia. Otra de las categorías es el orden. El orden clasifica a los seres vivos de acuerdo a las características comunes dentro de una misma clase. Por ejemplo, dentro de la clase Mammalia se encuentra el orden Primates, que engloba a los seres vivos que poseen 5 dedos y una dentadura parecida. Otra de las características es la familia, que esta engloba a los seres vivos con características similares dentro de un mismo orden. Por ejemplo, el orden Primates engloba a la familia Homidae, que hace referencia a los organismos que pueden desplazarse utilizando sus extremidades inferiores. Dentro de estas categorías también encontramos a lo que es la nomenclatura bimodal, y entre estas vamos a encontrar al género y a la especie.
El género agrupa a las especies similares, sin embargo existen géneros de una sola especie. Por ejemplo, el género Homo tiene como único miembro a la especie Sapiens. La especie es el conjunto de individuos semejantes en cuanto a su estructura y funcionamiento. Por ejemplo, la especie Sapiens, que se caracteriza por el desarrollo del mentón, la frente recta y su capacidad de reproducción. Ahora, como ejemplo de categorías taxonómicas, en su pantalla ustedes ven dos ejemplos, el gato y la tortuga. Vamos a ver, en el caso del gato, el reino al que pertenece el gato es Animalia. Aquí vamos a ver el subreino Eumetazoa, el filium Chordata, el subfilium Vertebrado, la clase Mammalia, el orden Carnívoro, la familia Felidae, el género Felidae y la especie F. silvestre. Entonces este es un ejemplo del gato. Asimismo tenemos otro ejemplo, la tortuga, que pertenece al reino también Animalia, al subreino Eumetazoa, filium Chordata, subfilium Vertebrado, clase Reptilia, orden Testudines, la familia a la que pertenece es Dermochidae, el género Dermochidae y la especie Dermochelis corlacea. Entonces, estos son ejemplos de categorías taxonómicas que nosotros tenemos en cada animal o planta que nosotros encontremos. Continuamos con el tema número 3 de nuestra unidad, que lleva como título Dominios biológicos en la estructuración del entorno vital. ¿Qué son los dominios? Son la clasificación más alta que se da a los seres vivos. Ya lo habíamos visto en el tema anterior. Vamos a ir viendo a los tres dominios. Para comenzar con el primero, veremos el dominio Archaea. Este dominio Archaea incluye a microorganismos muy antiguos, de aproximadamente hace 4.000 millones de años. Estos incluyen a miembros unicelulares, es decir, que están formados por una sola célula, y que a la vez esta célula no presenta núcleo, ya que éste se encuentra como un organelo más. La pared exterior y el metabolismo de estos microorganismos son muy complejos. Por lo tanto, ellos viven en ambientes muy extremos, como grietas de las profundidades, las temperaturas que ellos habitan oscilan entre los 100 grados centígrados y ellas también viven en aguas muy ácidas, como por ejemplo en el tracto digestivo de los animales, en el fango de los pantanos, en el fondo de los océanos y en algunos depósitos de petróleos subterráneos. Ellos pueden habitar esos ambientes, están aptos para habitar ahí. Entonces este dominio Archaea es un dominio muy antiguo. Continuando tenemos el segundo dominio, que es el dominio de la bacteria. Este dominio bacteria está integrado por organismos muy abundantes. Estos organismos están formados por células procariotas. ¿Por qué son células procariotas? Porque no presentan el núcleo bien definido, por lo cual no presentan una membrana nuclear. También vamos a decir que este dominio bacterias tienen flagelos. Estos flagelos le ayudan a dar movimiento, le ayudan a poder desplazarse de un lugar a otro. En cuanto a la forma de las bacterias, estas son variadas, esféricas, barras, hélices, de varias formas. Estas bacterias viven en todos los ecosistemas, ya sean ecosistemas terrestres o ecosistemas acuáticos. Asimismo, ellas pueden crecer en ambientes extremos. Estas bacterias no solamente son malas, también existen bacterias buenas, bacterias que ayudan y aportan bastante en la industria, por ejemplo.
son muy importantes porque gracias a muchas de estas bacterias se puede hacer el tratamiento de aguas residuales, es decir, purificar las aguas residuales. También encontramos bacterias buenas, como por ejemplo las bacterias que forman el yogur, ya que estas ayudan en la producción de alimentos. Gracias a una bacteria nosotros podemos obtener el yogur. También en la fabricación de medicamentos se utilizan estas bacterias para poder fabricar medicamentos. Si vemos en nuestra pantalla, nosotros tenemos un gráfico donde vamos a ver diferentes formas de bacterias, como por ejemplo tenemos a los cocos. Ya estas bacterias tienen la forma esférica. Tenemos los estreptococos, que son bacterias en forma de racimos que se empiezan a unir de cadenas como el rosario. Eh, esporobacterias, que son en forma de bastones, los diplococos, que son la unión de dos cocos, las bacterias flageladas, vamos a presentar a los espirilos, los estafilococos, que son cúmulos de cocos, los bacilos, que son normalmente pequeños bastoncillos, los vibriones, que tienen la forma de una coma. Entonces existen una variedad de formas que van a presentar estas bacterias. Continuando con el tercer dominio, tenemos al dominio Eucaria. Este dominio Eucaria está formado por organismos que presentan células eucariotas. Estas células eucariotas se caracterizan por presentar un núcleo definido, es decir, tienen la membrana nuclear. Están formados por organismos unicelulares y pluricelulares e incluyen a los 5 reinos. En este caso estamos hablando del reino Plantae, Animalia, Fungi, Protista y Munera. Esos son los 5 reinos que forman parte de este dominio. Como un resumen de los 3 dominios de la vida, tenemos al dominio Archaea, como por ejemplo de este dominio tenemos a los microbios que les gustan la sal, a los microbios que les gustan la calor. En el dominio eubacteria o bacteria tenemos a la cianobacteria, que es conocida como la alga verde azulada. Tenemos también como ejemplo a la bacteria heteroprófica, que es consumidora del carbón. En cuanto a la eucariota, o también denominada dominio eucaria, tenemos a las plantas, a los animales, a los hongos, a los cromistas o algas o algo de plancton, a los dinoflagelados, que son protistas, la alga roja, que también es protista, a las protistas con flagelados y otros protistas que van a formar parte de este dominio. Entonces esos son algunos ejemplos que podemos mostrar de estos 3 reinos. Espero que hayan comprendido hasta aquí. Bueno, hasta aquí hemos terminado el avance de 2 contenidos. Ahora aquí tienen su tarea. Deben de realizar los 2 cuadros sinópticos de estos 2 temas, más las actividades de estos 2 temas. Como hemos hecho el anterior, capturar las fotografías de ambos y enviármelo al celular 742-11929 de forma interna y personal. La entrega de esta tarea será hasta el día martes 28 de abril hasta las 6 de la tarde. Ya lo pueden enviar hasta esa hora. Los que ya lo hayan terminado, pueden hacer el envío desde mañana, pasado. Depende de cada uno de ustedes cómo hayan ido avanzando. Muchas gracias por su atención y bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias. Hasta la próxima clase.